Hola, bienvenidos a esta nueva unidad de sinergias cardiorrespiratorias. Hoy vamos a hablar de la función pulmonar. Hablaremos de esta función tan importante como es la capacidad de intercambiar gases en nuestro pulmón. Ok, el abordaje de la unidad dentro del marco de las sinergias cardiorrespiratorias del ejercicio hace imperativo, después de haber hablado de toda la función muscular, en un segundo lugar, de haber revisado los ajustes cardiovasculares, eh, la revisión de cómo se garantiza los adecuados niveles de oxígeno en nuestro organismo, particularmente en el torrente sanguíneo. Para eso es necesario entonces hablar de la función respiratoria. Bien, la función respiratoria se cumple gracias a la acción, a la intervención de los pulmones como órgano. Los órganos que están en nuestra caja torácica, circundados por una reja costal, por una estructura que es relativamente eh, relativamente rígida, conformada por las costillas y las vértebras en la parte de atrás y el esternón en la parte de adelante, que tiene una función particular desde el punto de vista mecánico. Estos pulmones eh, van a seguir los desplazamientos de esa caja torácica y van a expandirse durante la expiración, luego van a recuperar su tamaño y su posición de reposo durante la expiración y mediante esta actividad cíclica de inspirar-expirar se va a garantizar como la función más importante el intercambio de gases a nivel del componente último del pulmón desde el punto de vista anatómico, que es el alvéolo. En la mitad de los dos pulmones tenemos el mediastino, donde se sitúa el corazón, y ven ustedes aquí en esta imagen la vecindad que tiene. Se ha removido la parte anterior de la reja costal. Aquí se han cortado las costillas, los músculos intercostales a este lado y a este lado. Se ha retirado toda la parte anterior y se ven en su sitio, se ven in situ los pulmones, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Bien, estas son las relaciones anatómicas más importantes. Y observen ustedes aquí la vecindad con en el vértice superior, en el vértice, tienen ustedes aquí una vecindad con la clavícula, etcétera. Esa función respiratoria se cumple gracias a todo un aparato que comienza desde las fosas nasales y que va a continuar en un sistema de tubos de conducción del aire hasta la parte última del pulmón, que es el alvéolo en su parte más distal, que estaría lo que estoy marcando aquí con el cursor, la parte más periférica del pulmón. Entonces, bien, ese aparato respiratorio fundamentalmente está constituido y es importante tenerlo en cuenta porque hablaremos de él más adelante con, con su eh, estructura que comienza en la nariz, luego pasa a la parte posterior de la boca, donde tenemos la nasofaringe, tenemos la orofaringe y luego la parte más distal de este segmento, que es la laringofaringe, para luego continuarse con la tráquea, que la vemos aquí en esta imagen. En esta imagen, la tráquea es el canal de conducción más grueso que tenemos dentro del tórax, la cual en este sitio se divide en dos bronquios, un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, y luego esos bronquios van a comenzar a dividirse múltiples veces
hasta llegar a el extremo más distal, más periférico, que es el alvéolo, que sería ese que estoy representando en esta parte de la diapositiva. Como ven ustedes, entonces, aquí el sistema de conducción del aire es muy amplio, consiste en una muy rica red de vías respiratorias encargadas de conducir el aire desde el aire desde el exterior hasta la parte más distal del pulmón. Entonces, si nos vamos a esa parte más distal, que es la que me interesa, pues, como tener presente aquí. Voy a destacar en esta imagen esa porción de las vías respiratorias donde estamos conduciendo el aire desde el espacio externo. Y va a descender, ven ustedes aquí, ha sido cortado transversalmente este bronquíolo, o sea que por aquí se conduce el aire. Pero miren ustedes la continuidad, que otra bifurcación, hasta llegar entonces cada uno de estos que están aquí recortados van a terminar en una estructura última que son los alvéolos. Ustedes observan aquí, vemos varios alvéolos que pueden tener un tamaño más pequeño que el de la cabeza de un alfiler, pues eso es microscópico. Y observen ustedes aquí, muy importante, que a la par de este sistema de conducción del aire, que está representado en color amarillo, ha sido dibujado en color amarillo, se le añaden redes vasculares. Una red en azul y otra red en rojo. ¿Qué es particular? Que este vaso azul es una rama terminal de la arteria pulmonar. Y hay que tener en cuenta que muchas veces tiende a pintarse todo lo que corresponde a la red arterial en rojo porque trae sangre oxigenada. Pero recuerden que al interior de la circulación menor en el pulmón está invertida esa condición, en el sentido que la sangre que sale del ventrículo derecho a través de la arteria aorta y que va a llegar hasta estas últimas instancias del pulmón, que son los alvéolos, conducen sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, que adopta un color azulado, un color cian, y del cual se deriva pues la palabra cianosis, que quiere decir color azuloso. Entonces, bien, es muy importante tener en cuenta porque sobre este aspecto volveremos reiterativamente. A través de este vaso azul procedente de la arteria pulmonar, van a configurarse los capilares que van a abrazar el alvéolo. Aquí tenemos un esquema de un capilar en el que no hemos puesto el alvéolo, pues la particularidad de esta manera esquemática para demostrar cómo se ramifica este vaso, se configura en capilar, este es todo lo que estoy señalando aquí es el capilar, y si ustedes observan, este azul se va transfigurando, se va convirtiendo en un color rojo, que indica que justo aquí donde estoy señalando este capilar, ha ocurrido el intercambio de gases, ha ocurrido la oxigenación de la sangre, ha ocurrido la carga de oxígeno a la molécula de hemoglobina y esa molécula de hemoglobina en presencia del oxígeno toma una coloración roja que va a salir por esta red rojiza que va a recolectar la sangre que ha sido oxigenada en cada uno de los alvéolos que ven ustedes acá y que en una red venosa, porque esto va a configurar más adelante, las venas pulmonares van a recolectar toda la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda, una cavidad que le va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo para que de allí salga a presión a través de la arteria aorta, que ya lo hemos visto pues en las sesiones anteriores. Ese concepto anatómico es muy importante tenerlo presente en lo que estoy diciendo acá. Entonces, bien, en esta imagen que tienen ustedes acá, estoy haciendo la representación de el sitio donde ocurre el intercambio de gases en el pulmón y que denominaremos entonces la respiración
pulmonar. Lo había mencionado en sesiones anteriores. Cuando hablamos de ventilación, estamos haciendo referencia al fenómeno mecánico de entrar y sacar aire hasta acá a los alvéolos. El aire, cuando inspiro, va a ingresar por este sistema de conducción, tráquea, bronquios, bronquíolos, hasta llegar a los alvéolos. Y cuando exhalo, estos pulmones van a disminuir, estos alvéolos van a disminuir de tamaño, y el aire que había ingresado exhala, y estoy hablando de la función ventilatoria. Sin embargo, cuando hago referencia, y lo veremos en diapositivas más adelante, más en detalle, cuando el gas pasa y se oxigena la sangre o yo evacúo el CO2 para que sea exhalado, estoy hablando de la respiración pulmonar. Si avanzamos más en la microscopía, vamos a ver más en detalle en qué consiste un alvéolo. Este corte histológico, se ha tomado una muestra de pulmón congelado, saca la muestra, nos va a poner en evidencia unas cavidades grandes. Esta blanca que ven ustedes es una, 2, 3, 4, unas 5, 7 cavidades, ven ustedes, que constituyen los alvéolos. Estos son los alvéolos. Y estas son las paredes que configuran los alvéolos, en las cuales se alcanzan a ver la presencia de glóbulos rojos. Estos son los glóbulos rojos. Estos son los eritrocitos que están viajando por esa red vascular pulmonar. Ok. Y aquí estamos viendo vías aéreas pequeñas y arteria. Aquí nos hemos alejado un poco, de tal suerte que el alvéolo, los alvéolos son estos. Pero estamos viendo aquí una vía aérea por donde el aire está transcurriendo, y aquí tenemos un capilar donde ven ustedes los glóbulos rojos en su interior. Si vamos más en detalle, vamos a encontrar esta estructura que corresponde a un capilar de un alvéolo pulmonar. Observen ustedes que lo que está en blanco correspondería al espacio aéreo del alvéolo. Y tenemos aquí un vaso, este es un capilar, en el que un glóbulo rojo, que es este, ha sido cortado transversalmente. Se ha hecho una sección transversal y nos muestra pues la proporción del tamaño de este glóbulo rojo con el tamaño del capilar, para que tenga usted una idea de qué tan delgados llegan a ser los capilares en el nivel alveolar pulmonar. Aquí tenemos el núcleo de una célula epitelial alveolar, que usualmente son unos núcleos muy grandes, y aquí tenemos abajo unas imágenes de fibroblastos. Bueno, si ese sistema entonces ya lo esquematizamos, es necesario que ya, además de ver la parte anatómica, comencemos a mostrar un poco la parte funcional. Entonces voy a hacer un primer momento de referencia al fenómeno mecánico de entrada y salida del aire del pulmón, porque es importante conocerlo, en la medida que en el ejercicio va a ser uno de los sistemas que va a tener de los cambios más vistosos, más impresionantes, si lo podemos decir así, cuando nos ejercitamos. Este esquema entonces nos muestra dos componentes. Un componente superior, que es esta campana que están viendo ustedes acá, que corresponde al alvéolo, y un segundo componente inferior que corresponde a esta barra, que corresponde al capilar. Las dos estructuras que acabamos de definir en las diapositivas anteriores. Es importante tener en cuenta que en este esquema en el que estamos abordando por primera vez el asunto de los volúmenes pulmonares,
El alvéolo, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, es solo esta campana. Es solo esta campana. Todo el aire que esté de aquí hacia arriba, es decir, bronquíolo, bronquio, tráquea, laringe, nariz, boca, es un aire que cumple una función importante, pero que no participa del intercambio de gases. Ese concepto es muy importante aclararlo, porque veremos más en las diapositivas siguientes que lo que nos va a interesar aquí en este escenario que estamos trabajando hoy es el intercambio de gases, la captación de oxígeno, la evacuación de CO2 como lo más importante. Y ese sitio de intercambio entonces es exclusivamente el alvéolo, la parte última de la estructura pulmonar. El aire que queda del alvéolo hacia arriba es un aire que no participa del intercambio de gases. Y esto va a ser muy importante porque veremos el acoplamiento de las dos funciones entre el aire alveolar y el que queda en las vías respiratorias para que el contenido de oxígeno sea adecuado y yo pueda de manera óptima cumplir mi función respiratoria pulmonar. Así las cosas, vamos a decir que en una inspiración y expiración promedio, estando en reposo, un sujeto de tamaño promedio de unos 70 kilos va a movilizar en cada respiración aproximadamente medio litro de aire. Aquí está señalado 500 mililitros. Cada que yo tomo aire, ingreso medio litro y es el mismo volumen que exhalo en cada expiración. Pero si yo miro la cantidad de aire que en un momento determinado está en mis pulmones, perdón, en mis alvéolos, solo en este espacio donde hay posibilidades de hacer intercambio gaseoso, puede haber en mis dos pulmones un volumen de aproximadamente 3 litros. El volumen de aire que queda en las vías respiratorias por encima del alvéolo de aquí hasta arriba en el pulmón es del orden de 150 mililitros. Y si yo al mismo tiempo hago una cuantificación de la cantidad de sangre que en un momento determinado, como si tomara una fotografía, hay dentro de esa red capilar pulmonar, voy a encontrar que el volumen es de unos 70 mililitros. Entonces, bien, si yo estoy movilizando medio litro y, y respiro 15 veces por minuto, estaré movilizando unos 7.5 litros cada minuto. Esa es la ventilación. O sea que es un parámetro cuando yo estoy en condiciones de reposo, sin hacer ejercicio, un hombre promedio, de tamaño promedio, va a entrar y sacar de sus pulmones en un minuto unos 8 litros de aire. De eso lo acabamos de decir, unos 150 mililitros van a estar en las vías respiratorias por encima del nivel alveolar y el gas alveolar de 3 litros, de tal suerte que la ventilación alveolar va a ser del orden de unos 5.2 litros minuto. Y cuando yo estoy en condiciones funcionales, el individuo ya no está quieto y dijimos que en un momento determinado con una foto de 70 mililitros, sino que estoy considerando la dinámica de la circulación pulmonar, entonces ya puedo afirmar de que por mis pulmones va a pasar el mismo volumen de sangre que sale por la arteria aorta, que lo hemos definido en varias ocasiones de gasto cardíaco, los mismos 5 litros que salen del ventrículo izquierdo hacia la aorta, es la misma sangre que va a pasar por el pulmón. Tiene que haber un acoplamiento, porque son sistemas vasculares que tienen dos circuitos, la circulación mayor, la circulación menor,
Y lo mismo que sale por la circulación mayor, necesariamente es lo que va a pasar por la circulación menor. Entonces, dicho así, nuestros pulmones van a tener unos volúmenes y capacidades. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando yo estoy eh, funcionando, cuando yo estoy respirando, yo debo tener muy claro cómo, cómo se clasifica el aire que entra a mis pulmones y cómo lo muevo. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis pulmones toman aire en cada inspiración y luego exhalo, yo voy a tener un volumen de aire que es el que está entrando y saliendo en cada respiración. Lo mencionamos ahora y dijimos que es del orden de medio litro, son 500 mililitros. Ese volumen que entra y sale en una respiración común y corriente es lo que vamos a denominar el volumen corriente. ¿Cómo definimos el volumen corriente? Es el volumen de aire que entra y sale de mis pulmones en una respiración común y corriente. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy en reposo. Si lo miramos aquí en la gráfica, va a corresponder a este volumen que me está representando en este eje vertical qué tanto aire, qué volumen estoy movilizando. Esto es un eje que me habla del volumen. Entonces, yo estoy aquí representando mecánicamente el aire, lo que yo haría con un test de espirometría. Una espirometría me mide cuánto aire muevo yo en cada respiración. Si yo tomo aire en una inspiración común y corriente, lo que voy a representar es el ascenso de esta línea, de este mecanógrafo. Y cuando exhalo, ella va a bajar. Y vuelvo, inspiro, ella sube. Y exhalo, ella baja, porque estoy sacando volumen de mi pulmón. Inspiro y expiro. Es decir, lo que acabo de registrar hasta acá son los movimientos que me va a mostrar ese dispositivo cuando yo respiro en estas condiciones. En el entendido que los ascensos de la línea es cuando tomo aire y el descenso es cuando yo boto el aire. Muy bien. Pero observen ustedes que yo puedo en un momento determinado meter a mis pulmones, porque este eje está subiendo, estoy metiendo aire a mis pulmones en un volumen muy por encima de lo que venía haciendo en las respiraciones comunes y corrientes, por encima del volumen corriente. Esta toma de aire por encima de este nivel, de aquí hasta acá, es lo que voy a denominar el volumen de reserva inspiratoria. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Yo tomo aire en una respiración común y corriente y a partir de ahí puedo tomar mucho aire, mucho más aire en mis pulmones si hago esto. En este momento estoy en este tope. Estoy justamente en este tope, en el vértice de esta curva. ¿Y qué quiere decir? Que aquí he logrado la inspiración máxima, he expandido al máximo mis pulmones, he expandido al máximo mis pulmones y a partir de ahí entonces voy a botar el aire y puedo continuar botando más del que tenía cuando inspiré. Puedo hacer esto. En este momento estoy en la parte más baja de esta gráfica, es decir, he evacuado al máximo posible, estoy en expiración forzada, en expiración máxima, el aire de mis pulmones y luego tomo aire y sigo respirando común y corriente. Es decir, tomo aire de nuevo porque ya boté todo el aire y hago y sigo respirando común y corriente. 1, 2, 3 ciclos, es decir, estoy aquí, 1, 2, 3, y aquí de nuevo voy a inspirar profundo
y ya no boto todo, sino que vuelvo a una expiración normal. Voy a hacer esto hasta acá, es decir, correspondía a esto. En este momento estoy en este sitio del diagrama y luego sigo respirando común y corriente, tomo aire, boto, tomo aire y luego exhalo profundamente, es decir, hago esto. En ese momento estoy en este sitio, el más bajo de la gráfica, y luego tomo y sigo respirando común y corriente. Aquí les he mostrado gráficamente cómo se comporta la entrada y salida de aire de las vías respiratorias en el marco de un esquema de espirometría. De tal suerte que ya nos queda claro que hay varios parámetros cuando hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares. Tengo un volumen corriente, es el aire que muevo en respiraciones comunes y corrientes. Luego puedo tomar el máximo de aire posible y hablo de el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria es toda esta zona. Luego boto muy por debajo de lo que puede hacer en una respiración común y corriente, volumen de reserva respiratoria, y bueno, aquí la continuación de los parámetros que acabo yo de mencionar. Sin embargo, cuando me voy a la parte izquierda de la gráfica, voy a ver que yo tengo aquí un área que es la que va desde el vértice superior de la curva hasta el vértice inferior de la curva más baja, y eso es lo que se va a denominar la capacidad vital. Esa es la capacidad vital. ¿Qué quiere decir? Que ese es el aire, lo que se mueve de acá hasta acá, es el aire que efectivamente llega hasta el alvéolo, hasta ese compartimiento que está rodeado por capilares, y este aire que se está moviendo acá es el que participa del intercambio gaseoso, el que permite que las células reciban el oxígeno y tengan garantizada su supervivencia, y por eso este sector se llama la capacidad vital. Pero observen ustedes que aquí queda un área inferior donde también tengo aire, porque esto es un volumen pulmonar, acá. O sea que lo que esté por debajo de esta línea punteada hasta este límite inferior de la gráfica va a corresponder al aire que está localizado al interior de las vías respiratorias. Ese aire es aquel que está en los bronquios, en la tráquea, en la laringe, en la boca y en la nariz. Ese volumen de aire que está situado en esas zonas se denomina el volumen muerto. ¿Por qué? Porque es un volumen de aire que no va a participar del intercambio de gases, y a pesar de que se llame muerto, veremos en su momento que tiene una función de la más alta importancia en la comprensión de cómo se comporta la oxigenación de los tejidos tanto en reposo como en ejercicio. Pero eso no es todo. Tenemos también que tener en cuenta cuáles son los parámetros normales de cada uno de esos compartimientos. Observen ustedes, y les había comentado yo ya previamente, que el volumen corriente, que es el que yo muevo en una respiración común y corriente que estoy representando acá, es del orden de 600 mililitros en hombres y unos 500 mililitros en mujeres. Esto necesariamente, como ustedes sospecharán, tendrá que ver con el tamaño de los pulmones del sujeto. El tamaño del tórax, los hombres pueden tener en promedio unos tórax un poco más grandes que los de las mujeres. Mientras que el volumen de reserva inspiratoria, que es el que me cabe de aquí hasta arriba, el que yo tomo en una inspiración forzada, puede ser de hasta 3 litros en hombres con tórax grandes y en mujeres casi 2 litros. El volumen de reserva expiratoria, que es este que yo estoy marcando aquí cuando exhalo forzadamente, es del orden de 1 litro en ambos, pues nos promediamos un poquito más grande, mayor en hombres, unos 1200 mililitros, y unos 800 mililitros de aire en las mujeres. De tal suerte que yo puedo calcular aquí la capacidad pulmonar total
en hombres de 6.000, en mujeres de 4.200. Ahora, ¿cuál es el volumen residual, el que queda en las vías respiratorias? En hombres casi 1 litro 200, en mujeres 1 litro. Y tengo los otros parámetros, que es la capacidad vital forzada, en la que yo tomo todo el aire que va a caber en una expiración máxima, 4.800. Y tengo otros parámetros, pues, que son, no los vamos a utilizar tanto ahora, que son la capacidad inspiratoria y la capacidad funcional residual. Bien, pero, pero, ¿cómo es la mecánica de la ventilación pulmonar? Para eso voy a hacer uso de esta imagen que vimos hace un rato, y es muy importante comprender unos principios mecánicos para entender la función ventilatoria. Entonces ya tenemos claro cómo es la configuración de ese pulmón en su interior. Sabemos que es un órgano con cavidades, que tiene un sistema de tubos de conducción del aire y que termina en los alvéolos. Y lo dijimos también en su momento, de que está contenido en un segmento corporal relativamente rígido, que es el tórax, circundado por las costillas. Y esos órganos, esos pulmones van a estar entonces limitados al tórax y separados del abdomen por un músculo que es el diafragma. Ese músculo diafragma va a separar literalmente este tórax de lo que quedaría aquí debajo, que es el abdomen, y va a formar un tabique, un separador, que solamente tendrá unas perforaciones herméticas para que pase el esófago, para que pasen las venas cavas y baje la arteria aorta, y listo. Por lo demás, en la parte superior, aquí en el cuello, esos pulmones también quedarán herméticamente cerrados y la única conexión que van a tener ellos va a ser a través de la tráquea. Dicho así, el sistema respiratorio, los pulmones van a quedar contenidos dentro del tórax, como si yo explicara representativamente el funcionamiento de una jeringa. Imaginen ustedes que el cuerpo de la jeringa es el tórax, que la boquilla donde va pegada la aguja es la tráquea, es la comunicación con el exterior, y que el diafragma que mencioné ahora, que está separando el tórax del abdomen, es el émbolo de la jeringa. Entonces, la función ventilatoria se cumple en reposo, fundamentalmente gracias a la acción del músculo diafragma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el modelo de la jeringa y esa jeringa tracciona el émbolo hacia abajo, el aire va a entrar al interior del cuerpo de la jeringa a través de la boquilla. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros inspiramos. Cuando yo inspiro, entonces mi diafragma baja y va a crear una presión negativa. ¿Qué quiere decir eso? Es una presión de succión, que es la misma con la que yo aspiro con la jeringa. Esa presión negativa va a forzar que entre el aire a la jeringa, y si es agua, pues entrará agua, gracias a una presión negativa. Entonces, bien, en condiciones de reposo, cuando yo inspiro, el músculo diafragma, que se dispone como una campana, les mostré ahora en su diapositiva, al él contraerse, si está en forma de campana, al él contraerse, él se va a aplanar, él baja. Y al bajar, cumple la función como si bajó el émbolo de la jeringa. Y eso va a hacer entonces que el aire entre a los pulmones. Paralelo al movimiento del diafragma, en el que él se contrae y baja, otros músculos van a intervenir en el proceso de inspiración. Esos músculos se llaman los músculos accesorios de la respiración. ¿Y cuál es su función? Expandir el tórax. Esos músculos van a traccionar, van a jalar las costillas
y el tórax se va a expandir. Obviamente, cuando estoy en condiciones de reposo, mi respiración no será tan agitada, no es tan visible, pero igual yo puedo evidenciar que una persona está respirando normalmente porque alcanzo a ver movimientos del tórax. Veo que el tórax se expande poco, pero se expande. Y esa expansión corresponde a la acción de los músculos de la inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo inspiro, dos cosas ocurren. Se expande, baja el diafragma y se expande al menos un poco el tórax. Con esa combinación de esos dos elementos, y luego veremos cómo se controla, lo que estoy haciendo es permitiendo que a mis pulmones le entre el aire. Entonces, el tórax se expandió, el diafragma bajó, pero hay dos condiciones que deben ser tenidas en cuenta. Una, que si el diafragma está contraído y plano, cuando él se suelte, él en relajación va a volver a subir. ¿Y por qué va a volver a subir el diafragma cuando él se relaje? No existe realmente una acción de ese músculo que haga que él suba. No, es una acción completamente pasiva. La acción activa es la contracción del músculo que lo aplana y en relajación, el músculo está completamente suelto, él va a volver a su posición de campana por la presión intraabdominal. En el abdomen están las vísceras, al interior hay una presión y cuando el diafragma se afloje, esas vísceras van a empujar de manera pasiva el diafragma hacia arriba, él va a subir y entonces ese ascenso del diafragma va a contribuir a que el aire de mis pulmones salga, ¿sí? Pero el otro componente fundamental a entender aquí es que la reja costal, las costillas que se habían levantado, que se habían expandido, porque los músculos accesorios de la respiración estaban trabajando, cuando ellos se suelten, el tórax de manera pasiva va a recuperar su forma. Y es la combinación de esos dos hechos, el ascenso del diafragma y la relajación de los músculos de la inspiración, lo que va a hacer que yo exhale. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que en condiciones de reposo, en un sujeto sano, la expiración es un fenómeno pasivo, no consume energía. Yo consumo energía cuando inspiro, pero la exhalación es completamente pasiva. Teniendo en cuenta, muy importante, de que yo puedo convertir la expiración en activa. Yo puedo inspirar normal y hacer una expiración pasiva si hago esto. Exitoso es una expiración activa. Perdón. Pero bueno, esto bajo la acción de la voluntad. Pero lo que me interesa en el marco del ejercicio es que cuando, y lo veremos más adelante, cuando el sujeto se ejercita, la expiración y está agitado, la expiración tiende a convertirse en una expiración activa que consume energía. Bueno, el tópico lo tomaremos más adelante. O sea que en lo revisado hasta acá es importante advertir que en la mecánica de la ventilación pulmonar es prioritario tener en cuenta cómo es la configuración anatómica de los pulmones contenidos dentro del tórax, la disposición de costillas y músculos intercostales y otros músculos, y la disposición y actividad del músculo diafragma. Ahora, cuando yo voy a considerar los músculos accesorios de la respiración, debo mencionar que entre costilla y costilla hay unos músculos oblicuos, unos hacia abajo y hacia atrás y otros hacia abajo y hacia adelante, que son los intercostales extrínsecos e intrínsecos respectivamente, externos e internos, que van a participar de manera alterna en los procesos de inspiración y expiración. Pero no son los únicos músculos encargados de levantarme las costillas. Tengo otros músculos importantes que intervienen y hago su referencia porque en ejercicio son importantes. Son los músculos que nacen desde las vértebras cervicales, desde el cuello, y se pegan a las primeras costillas, primera y segunda costillas, y me van a levantar el tórax cuando yo inspiro, que son los músculos escalenos. Y los músculos pectorales también pueden cumplir función, son músculos accesorios de la respiración que participan en la inspiración. En la expiración forzada, cuando yo hago
boto aire, son los intercostales internos los que participan. O sea que así las cosas, desde el punto de vista mecánico, lo que estamos diciendo es que la manera como yo movilizo aire en mis pulmones requiere la participación de una musculatura que es amplia, que es importante y que va a responder de manera significativa a los planes de entrenamiento. Bien, entonces retomando el punto en el que estábamos, es necesario ahora comprender un poco cómo son los mecanismos de control de la ventilación pulmonar. Pues bien, entonces la manera como funciona el control de de la ventilación pulmonar va a partir fundamentalmente del centro respiratorio que está en la parte de la base del cerebro. Si aquí tengo yo el encéfalo, lo tiene usted aquí en su conjunto. Lo que he ampliado aquí a la izquierda es la base del cerebro. Eso que tienen ustedes aquí, en esta parte inferior, ampliada, donde ven ustedes aquí los núcleos de control de la respiración. Son dos núcleos anteriores, dos posteriores, dos superiores y dos inferiores. Y entonces, los impulsos que van a llegar a estos centros respiratorios van a provenir de diferentes orígenes. Es un ciclo muy importante y que tiene afectaciones bien particulares cuando hago ejercicio. Lo primero es que tengo una serie de impulsos que pueden provenir de varias partes, fundamentalmente de la corteza cerebral, y otros que tienen que ver con la liberación de hormonas en el torrente sanguíneo. Desde el punto de vista de la voluntad, pues no hay duda, si bien la ventilación tiene un funcionamiento de base controlado por el centro respiratorio de la base del cerebro, que es inconsciente, que es muy primitivo, el que esté localizado ahí quiere decir que es una de las primeras estructuras que se formaron en la evolución del hombre. Tiene un patrón intrínseco, independiente, que hace que respiremos cíclicamente. Entonces, para empezar, el centro respiratorio, como el nódulo sinusal, que lo hemos visto en el corazón en su momento, él es autónomo, tiene su cadencia intrínseca. Pero ese centro de control de la respiración va a recibir impulsos, por ejemplo, de la corteza cerebral. En mi corteza cerebral, yo ya manipulo información, yo soy consciente de lo que está pasando, está sujeto a mi voluntad y yo puedo, por ejemplo, decidir parar de respirar por un momento. Y transcurren segundos, pues podría en promedio un individuo dejar de respirar durante 40 segundos, 50 segundos, un minuto, algunos hacen pruebas más largas que eso, de manera voluntaria, o puedo inclusive acelerar la frecuencia con la que respiro. Yo puedo hacerlo. De hecho, hay los estados de ansiedad se caracterizan por aumento del recambio de aire en los pulmones. Esto se denomina hiperventilación y eso va a tener connotaciones particulares porque lo que van a hacer es ajustar mi organismo para yo poder captar más oxígeno y poder garantizar a ese músculo más producción de ATP para poder responder a una situación de estrés a la que respondo con conductas de ataque o huida. Es lo más primitivo. Entonces, bueno, no hay duda, la corteza cerebral me puede afectar a mí de manera voluntaria la función ventilatoria. Hay hormonas que me aumentan el metabolismo, las catecolaminas, la hormona del tiroides particularmente, son hormonas que también me pueden afectar a mí la manera como ventilo. Entonces, bien, con esa información, con los parámetros de control, el centro respiratorio va a hacer la tarea de enviar impulsos al diafragma, que ya mencionamos cuál es su función, contraerse la cúpula, la campana que baja,
y a los músculos accesorios de la respiración, particularmente los de respiración. Entonces yo lo que voy a hacer es de manera cíclica respirar como lo hacen todos los seres vivos y en las especies animales fundamentalmente. Y entonces yo voy a poner en marcha el fenómeno respiratorio y voy a tener la cantidad de oxígeno que requiero para mis funciones vitales. Entonces esa sangre circulante va a estar circulando con un contenido de oxígeno y con un contenido de CO2. Al término del paso por los pulmones, yo voy a tener unos glóbulos rojos con una hemoglobina oxigenada y voy a tener entonces una presión de ese gas dentro de la sangre, que es la presión arterial. Esta letra minúscula me estoy refiriendo a la presión en la arteria del oxígeno. Y también como resultado del paso de la sangre por los tejidos, por los capilares musculares, órganos, etcétera, va a tener un contenido de CO2, que es importante. Que yo voy a tener en mi cuerpo, en diferentes sitios, células especializadas en identificar la cantidad de oxígeno que tengo circulante en la sangre. Entonces, eso se llaman quimioreceptores, que pueden ser centrales si estoy pensando en aquellos que están justo en la base del cerebro, cerca ahí de donde están el centro respiratorio, y otros periféricos que son fundamentalmente aquellos que se sitúan en el sitio donde la arteria carótida se bifurca en su ascenso en el cuello hacia la cabeza. La arteria carótida sale directamente del arco aórtico, van a subir al cuello y en este sitio, más o menos a la altura del ángulo de la mandíbula, la arteria carótida se divide en dos, la carótida externa para la cara, la carótida interna que va a entrar al cerebro, y en ese sitio hay un núcleo de células, probablemente son las más, muy pequeñas, son del tamaño de un alfiler, y es el tejido del cuerpo humano que tiene más rica vascularización. La función de esas células es determinar en la composición de la sangre cómo está el contenido de oxígeno y el contenido de oxígeno fundamentalmente y también de CO2, pero tiene una particular sensibilidad a el contenido de oxígeno, de tal suerte que en el glomo carotídeo, que es esa estructura considerada un órgano en la bifurcación de la carótida, donde yo voy a establecer si tengo suficiente oxígeno en mi organismo. Pero muy importante, quizás más importante que el contenido de oxígeno, es qué tanto CO2 tengo yo. Determinar la presión arterial de CO2 es crítica, sobre todo en los quimiorreceptores centrales. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el CO2 es un gas que es muy volátil, es mucho más volátil que el oxígeno. ¿Y qué implicación tiene eso? Que en el paso a través de la membrana pulmonar, el CO2 va a difundir, es decir, va a pasar a través de la membrana mucho más rápido de lo que hace el oxígeno. Y eso tiene una connotación particular porque en el paso a través de la membrana va a requerir menos diferencia de presión entre un compartimento y otro para que ese gas pase. Entonces esa gran volatilidad va a hacer que los cambios ocurran drásticamente, que con poca presión el contenido de gas de CO2 al interior de la sangre va a variar con gran rapidez. Y entonces el organismo, para tener un mejor control de los gases, oxígeno y CO2 en nuestro cuerpo, va a utilizar de manera preferencial o de manera con mayor sensibilidad los cambios que tenga de CO2 en mi sangre. De tal suerte que así las cosas en el control de la ventilación pulmonar, los centros de quimiorreceptores centrales tienen una gran importancia en la manera como yo ventilo. Finalmente, yo regulo qué tanto aire recambio en mis pulmones dependiendo del contenido de CO2 en primera instancia
y ya en segunda instancia, pues, de manera secundaria, el contenido de O2. Eso hace entonces que tanto el contenido de O2 captado por los quimiorreceptores del centro del globo carotídeo, quimiorreceptor periférico, como los de CO2 en la base del cerebro, sean los que me van a traer información fundamental, impulsos de quimiorreceptores, a los centros respiratorios para poder controlar la manera como yo ventilo. Así las cosas, hemos visto entonces en esta sesión, en un primer lugar, una función crítica en el funcionamiento humano, pero sobre todo veremos la trascendencia que tiene durante el ejercicio. O sea, así las cosas. Entonces, un sistema que tiene unas disposiciones anatómicas particulares, que tiene unos principios físicos muy específicos, presiones positivas, presiones negativas, una disposición de músculos que cumplen funciones para que yo pueda crear esas presiones positivas y negativas, particularmente lo que hace el diafragma. La estructura microscópica del alvéolo pulmonar y luego saber fundamentalmente cómo clasificamos los volúmenes y capacidades pulmonares para en un último momento poder comprender cómo controlamos la función ventilatoria en nuestro organismo. Esa es la síntesis fundamental de lo que hemos revisado en el día de hoy. Muchas gracias. Esas serían las conclusiones de esta sesión. Nos vemos en la próxima.